Continuamos en Mega Noticias Informa y en esta ocasión, en este día, aquí en Mega Noticias vamos a tener un tema interesante, es el tema del día relacionado con el tema de la política exterior, cómo retomar el rumbo de la política exterior en la actual administración, algo que va a ser importante. Y para poner antecedente a la entrevista que tendremos posteriormente, le dejamos con este reportaje especial de Mega Noticias. México es de los países más atractivos para la inversión. México es la 12ª economía más grande del mundo, la cuarta en el continente americano y segunda en Latinoamérica. Es también el 13º país exportador y el 9º importador a nivel mundial. Y para que haya crecimiento económico, en primerísimo lugar, tiene que haber inversión. La política exterior contribuye al desarrollo económico y social de México, promueve la estabilidad y cooperación internacional. También defiende los derechos humanos de los connacionales en el exterior. A pesar de los beneficios, nuestro país ha vivido periodos de crisis en sus relaciones internacionales. El asalto violento a la embajada mexicana en Ecuador es un error garrafal del presidente Daniel Noboa por arrastrar a su país al desprestigio internacional. En 1930, el presidente Emilio Portes Gil terminó relaciones con la Unión Soviética por su propaganda comunista. Las relaciones se reanudaron en 1942. En 1939, Lázaro Cárdenas se negó a reconocer al gobierno franquista tras la guerra civil en España, pero fue durante el gobierno de Echeverría cuando México rompió relaciones diplomáticas hasta que se reanudaron en 1977. En 1974, Echeverría también rompió relaciones con el régimen militar de Chile, encabezado por el general Pinochet, tras el golpe de Estado y asesinato de Allende. Solo acribillándome a balazo podrán impedirme voluntad. En 1979, José López Portillo rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua por el régimen dictatorial de Anastasio Somoza. Meses después retomaron relaciones. En 2024, López Obrador anunció el fin de las relaciones diplomáticas con Ecuador tras la irrupción de policías en la Embajada de México en Quito. El 27 de agosto, pausó las relaciones diplomáticas con las embajadas de Estados Unidos y Canadá tras críticas a la reforma judicial. La elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México. Querido Ken, ¿de qué estás hablando? En Estados Unidos se eligen jueces en 42 estados de la Unión Americana. Algunos principios de la política exterior de México son autodeterminación de los pueblos, es decir, buscar beneficios para la población, no intervención, solución pacífica de controversias internacionales, rechazo a las amenazas e igualdad jurídica de los estados. Retomar el rumbo de la política exterior mexicana será uno de los principales retos de Claudia Sheinbaum. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Y es que seguramente usted recordará cuántos escenarios tuvimos en donde de parte de México, de otras naciones, hemos estado interviniendo en cuestiones que no competen a los mexicanos o que nos competen a los mexicanos, dependiendo de la perspectiva. Pero hay que hablar también de qué se tiene que hacer en este nuevo contexto con la diplomacia mexicana, y para eso saludo al doctor Carlos Barrachina, profesor de Ciencia Política, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, a quien saludo con tanto gusto. Doctor Barrachina, tanto gusto, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias, muy amable. Sobre todo después de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué retos deja la gestión diplomática del sexenio del expresidente que deberán retomarse en esta administración? Pues yo creo que son bastantes los retos que deja la administración. La política exterior mexicana, desde mi punto de vista, ha tirado mucho de la simulación y de la ideologización y ha sido bastante poco realista en un primer nivel. En un segundo nivel, el canciller Marcelo Ebrard y los operadores pues han estado haciendo política de verdad, pero no sé por qué pues no se ha querido llevar eso al primer nivel. El tema de las fotografías es importante. Yo creo que hemos seguido anclados en un modelo de Guerra Fría, en un modelo viejo de izquierdas-derechas que realmente no sé si funciona en nuestra época, y las fotografías del presidente Andrés Manuel López Obrador con los líderes de la izquierda más clásica de la América Latina contrastan con lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado este fin de semana en la cumbre G20 en Brasil, básicamente.
Qué bueno que toca este punto. Doctor Barrachina, el tema de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en el grupo G20. ¿Considera que esto permite de nueva cuenta a México que esté presente en el contexto mundial, después sobre todo de la participación, el tipo de reuniones, en los discursos? ¿Cuál sería su apreciación al respecto? Yo creo que sí, es un inicio, es un mensaje positivo, aunque ha estado utilizando discursos muy viejos, discursos que yo identifico con la simulación, como es el de Sembrando Vida, ¿no? En un contexto en el que predicamos amor y paz, ¿no? Prácticamente es esto, como los cursos de velitas 1, incienso 2, ¿no? Predicamos amor y paz y tenemos un país muy violento, con un contexto de inseguridad bárbaro, en el que no tenemos el crimen organizado controlado, y en el que pues tanto empresarios de los diferentes rubros como turistas, como los propios ciudadanos, pues no nos sentimos cómodos ni tenemos confianza en la estabilidad del país, ¿no? Entonces, si alinea ese discurso a la realidad, entonces sí será un gran paso. Es un gran paso haberse hecho una fotografía con los líderes democráticos de la izquierda latinoamericana, pero yo creo que eso pues debe transitar de una forma más rápida a gestionar los temas que verdaderamente importan a México y que le importan también a los futuros inversores en nuestro país, ¿no? El tema del turismo es clave, por ejemplo, no solamente todo lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio y con las empresas productivas, sino el impacto que el crimen organizado está en el turismo, especialmente en entidades federativas como Quintana Roo, en donde se está notando ahora mismo la baja de turistas por el miedo de venir a nuestro país. Este punto también interesante, porque a veces nos quedamos con la perspectiva de que hablar de relaciones exteriores y de la diplomacia parece que es únicamente llevar una buena vecindad, una buena relación, pero aquí están en juego distintos factores y uno de ellos tiene que ver con la seguridad, con lo económico, con la movilidad y demás. Desde su perspectiva, doctor Barrachina, ¿cómo podría México tener una gestión productiva ante los principales socios comerciales de nuestro país? ¿Cómo poder lograr que México de nueva cuenta tenga una participación notable en el ámbito de carácter principalmente económico, conociendo los contextos en los cuales se encuentra en estos momentos nuestro país? Sí, en este contexto yo creo que la mejor política exterior es la política interna. Tenemos muchos territorios en el país en los que no hay presencia del Estado, en los que hay una falta de control territorial. Hay entidades federativas. Tenemos las tasas de violencia más violentas del mundo y no es una exageración. Estamos hablando de entre 32.000 y 36.000 homicidios al año y la reacción es tratar de disimular ese tipo de información en lugar de enfrentarla de una forma efectiva. Tenemos territorios en el país que no aparentan ser violentos porque no tienen números altos de homicidio, pero sin embargo el control del crimen organizado es prácticamente total. Es precisamente Tamaulipas, Veracruz, Jalisco incluso, en donde más desaparecidos hay y en donde los números de violencia quizá no son tan altos como en otras entidades federativas. Tenemos que arreglar ese problema. Tenemos que generar certidumbre jurídica a las empresas también, porque en otro caso pues no se va a generar esa confianza suficiente para seguir invirtiendo en el país, que efectivamente, como se ha dicho muchas veces, es un país tremendamente atractivo para las inversiones, pero que en este contexto pues no hay forma, ¿no? Y si eso lo tratamos de disimular con discursos, utilizando la política exterior para pausar relaciones o para ocultar con discursos como este de Sembrando Vida, pues la realidad del país, pues yo creo que no estamos en una buena dirección. Finalmente, doctor Barrachina, si le solicitaran a usted como experto precisamente en el ámbito que usted conduce, que es profesor de ciencia política y sobre todo conocedor del ámbito de las relaciones exteriores, si le pidieran 3 sugerencias claves en política exterior, ¿qué le recomendaría a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Yo le recomendaría no ideologizar la política de relaciones exteriores, salir de ese eje de izquierda-derecha de la Guerra Fría, por una parte. En segundo lugar, ya lo he comentado, no simular, no utilizar discursos de amor y paz cuando tenemos la situación que tenemos en México, atender la situación interna. Ya lo he dicho, la mejor política exterior es la política interna. Y en tercer lugar, pues efectivamente, centrarnos en que funcione bien ese Tratado de Libre Comercio, ganarnos el respeto de los Estados Unidos, eso, interiorizar que el área centroamericana es una parte del área de influencia de México y asumirlo con esas condiciones. Y pues básicamente esas serían mis recomendaciones, ¿no? Básicamente esas serían. Pues yo le quiero agradecer, doctor Carlos Barrachina, que nos haya acompañado en esta mañana en Mega Noticias. Muchas gracias por la gentileza de sus palabras y de este tiempo que nos ha concedido para el público. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, muy amable. Pues ahí está prácticamente lo que se destaca por parte de un experto en relaciones exteriores. Bueno, pues vamos a continuar con más para usted. Oiga, ¿qué le parece si presentamos uno de los reportajes que tenemos aquí en Mega Noticias y tiene que ver con el uso de los dispositivos electrónicos, las pantallas en los pequeños? Aquí tenemos, es una oportunidad, es un reto, es un riesgo. ¿Qué nos dicen los expertos? Aquí este trabajo. En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, los adultos recurren a las pantallas para mantener a los niños entretenidos o distraídos, aprovechando su capacidad para captar la atención de manera inmediata. Esto les proporciona a los padres realizar sus pendientes. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cuál es el impacto de las pantallas en los cerebros en desarrollo de los niños pequeños? Cuando los bebés nacen y empiezan a centrar su atención, les cuesta trabajo concentrarse. Entonces lo que buscan son luces y las luces son lo que llaman su atención. Conforme van creciendo, van madurando su concentración y entonces ya se pueden centrar en otras cosas, en objetos que no brillen. Y lo que hacemos al meter la pantalla es truncar ese proceso de maduración en el que ya pueden prestar su atención en otros objetos que no precisamente tengan luces y movimientos rápidos. El uso excesivo de la tecnología puede tener efectos negativos en el desarrollo de los niños, como lo es problemas de atención, dificultad para aprender, rabietas, sedentarismo, adicción, dificultad para socializar y trastornos del sueño. Se convierte completamente la pantalla en parte de su rutina y sin ella no pueden seguir la rutina. Ahí es cuando nos debemos de dar cuenta que les está haciendo daño. La Organización Mundial de la Salud recomienda 0 horas de pantalla para menores de 12 meses y no más de 1 hora al día para niños menores de 5 años. Si vamos a decidir usar las pantallas, que sea no mientras come, no antes de dormir, no como un para que se concentre, no, al contrario, que sea como un privilegio. El uso de pantallas en menores debe de gestionarse con responsabilidad. Aunque puede ser beneficiosas, su abuso impacta negativamente en el desarrollo físico y emocional. Es esencial que los padres promuevan ámbitos saludables, establezcan límites y fomenten actividades fuera del entorno digital. Con una edición de Kenny Alvarado e imágenes de Juan Pedro Medina, Carla Navarrete, Mega Noticias. Y después de este trabajo, pues vamos con algo que es preocupante, la gente que dice ser y no es, el tema de la usurpación de funciones, la usurpación de profesiones. Este es el reportaje que nos tienen nuestros compañeros de Mega Noticias Veracruz. Y falta de certificación de profesiones en México, situación que a raíz de la contingencia derivada del COVID-19 en el área de la salud mental se ha dado a conocer personas que ejercen la psicología, psiquiatría o psicoterapias de manera genérica y lo peor, sin un título, cédula o trayectoria que los respalden. O sea, después también de la pandemia, ¿sabes? Surgió mucho esa parte de que hay personas que quieren acudir a terapia. De hecho, yo he visto que ponen promociones, ¿no? Del 2x1. Entonces, pues esto no es una promoción, o sea, esto no es como que la terapia no es una oferta. Uno de los casos de suplantación más sonados en los últimos días es el de Marilyn Code, abogada del estado de Puebla, que utilizaba una cédula falsa para recetar medicamentos psiquiátricos. Es correcto y es posible. Quiero y puedo ayudarte. Dame la oportunidad. ¿Tienes dudas? Ponme a prueba. A las pruebas me remito.
Búscame. Te espero. Luego del escándalo mediático, se dio a conocer que Doctoralia, una de las principales plataformas de atención médica a nivel global, entregó un premio a Marilyn Code por sus supuestas contribuciones al ramo de la psiquiatría, incluso a nivel nacional. Por lo que a través de redes sociales, la página publicó un comunicado en donde se deslinda de esta persona y su relación con el área de la medicina. En México, la usurpación de profesiones es un delito establecido en el artículo 250 del Código Penal Federal y que se castiga con cárcel. Esto aplica para cualquier profesión, no necesariamente o no únicamente para el sector salud, pero pues en el sector salud sinceramente es donde más se nos presentan este tipo de situaciones y donde más gravedad pueden llegar a tener. De acuerdo con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es complicado llegar a un registro de pseudoespecialistas y charlatanes en la materia, ya que en gran medida es necesario realizar la denuncia correspondiente. Esta situación refleja la necesidad urgente de regulación y concientización para proteger tanto a los pacientes como la credibilidad de la profesión. Para Mega Noticias, Julio Ramón. Y tenga mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con este tipo de situaciones, busque a los verdaderos profesionales. Y de esta manera finalizamos Mega Noticias Informa. Muchas gracias. Recuerde que más información, entrevistas, opiniones y más encontrará usted aquí en Mega Noticias. A nombre de todo el equipo le saluda Enrique Guzmán García. No se vaya de Mega Noticias porque tenemos más para usted. Que la pase usted muy bien. Muy buenos días.